Dios escucha tu oración cuando rezas la coronilla de la divina misericordia con fe. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas? Que estás hablando al vacío mientras tu corazón se rompe en silencio, que tu fe parece desvanecerse mientras miras al cielo sin recibir respuesta. Hay personas que oran con las manos en alto y lágrimas que corren libremente por el rostro. Otras rezan en voz baja, repitiendo palabras con el corazón encendido. Pero existe un tipo de fe que no hace ruido, que no se ve, que no se siente, y sin embargo está viva. Es la fe del que sufre en silencio, del que no tiene palabras, pero aún así dobla las rodillas, del que mira el crucifijo en la pared con los ojos vacíos, sin saber si Dios lo está escuchando o si ya lo ha olvidado. Esa es la fe que se convierte en un grito silencioso, profundo, real, casi invisible para los hombres, pero completamente audible para el cielo. Cuando una persona está herida, cansada, decepcionada, incluso con el alma desgarrada, llega un punto en el que ya no se ora como antes, ya no se dicen las frases de siempre, ya no hay fuerzas para repetir letanías con devoción aparente. La oración se transforma en un suspiro, en una mirada hacia lo alto, en una pausa prolongada entre una palabra y otra del rosario. Y aún así, aunque parezca poco, aunque se sienta inútil, aunque no haya consuelo, esa oración tiene un peso inmenso. Porque nace del dolor, porque viene del abismo donde la lógica ya no sirve, donde solo la confianza puede sostenerte. Esa oración no impresiona a los hombres, pero conmueve al mismo Dios. Santa Faustina lo entendió en carne viva. Su diario está lleno de momentos en los que ella oraba sin sentir nada, sin experimentar consuelo, pero aferrada a una única convicción, que Jesús escucha incluso cuando todo parece oscuro. Y esa certeza fue lo que la mantuvo firme. Porque la verdadera fe no depende de emociones. La verdadera fe es confiar sin ver, es rezar cuando no hay motivación, es clamar cuando ya no quedan lágrimas, es tomar el rosario una vez más, aunque parezca que no servirá de nada. Eso es fe, eso es amor, eso es rendirse. Sin rendirse. Dios no necesita que le hables con elocuencia. Él no está esperando una demostración pública de tu espiritualidad. Él se inclina cuando oye el temblor de tu voz, cuando percibe que estás orando solo con el alma, cuando te ve repetir la coronilla sin fuerza, sin ánimo, pero con una chispa de confianza que no ha muerto. Ese grito silencioso es más fuerte que 1000 voces. Ese suspiro es más poderoso que cualquier alabanza cantada con perfección, porque proviene de un corazón herido que aún cree, y es ahí donde comienza el misterio. Porque cuando tú ya no puedes más, cuando ya no sabes cómo seguir orando, cuando tus palabras se rompen y tu fe se desangra, Dios está más cerca de lo que imaginas. Él está ahí, en el silencio, sosteniéndote desde dentro, recogiendo cada una de tus oraciones rotas como si fueran perlas preciosas. Y mientras tú piensas que todo está oscuro, Él ya está trabajando en lo invisible. Lo que sientes como abandono, muchas veces es solo el umbral del milagro. No dejes de rezar, no dejes de confiar. Tu silencio no es el final, es el inicio de algo sagrado, lo que el cielo hace mientras tú lloras. Cuando el alma entra en ese valle oscuro donde todo parece detenerse, donde los días se alargan sin sentido y las noches se hacen insoportables, muchos creen que Dios está ausente. Lo buscan, lo llaman, lo esperan, y lo único que reciben es un silencio que hiere. Pero ese silencio no es vacío, no es desinterés. Es un espacio sagrado en el que el cielo entero está en movimiento, aun cuando tú no lo percibes. Mientras tú lloras, mientras tu oración se enreda entre lágrimas y desesperanza, algo comienza a suceder en lo alto, donde tu vista no alcanza. Porque la fe verdadera no siempre ve, pero siempre confía. Y esa confianza, incluso cuando es mínima, activa cosas que tú jamás podrías imaginar. Hay una realidad espiritual que escapa a la lógica. Mientras tú te desmoronas en la tierra, el cielo se inclina hacia ti.
Dios no necesita pruebas de tu fuerza. Él responde a la humildad de tu entrega. No mide tu espiritualidad por la intensidad de tu voz, sino por la profundidad de tu confianza. Mientras tú piensas que tus palabras se pierden en el aire, ángeles las recogen. Mientras tú repites la coronilla con la voz apagada, Jesús escucha cada palabra como un grito de amor. Y no solo escucha, Él actúa. Dios no es un espectador pasivo de tu dolor. Él no observa desde lejos esperando que te fortalezcas. Él se acerca más que nunca, toca lo que nadie puede tocar, sostiene lo que tú ya no puedes cargar. El mismo Jesús que lloró en Getsemaní, que cargó una cruz, que cayó bajo su peso, entiende lo que es sentirse solo. Él sabe lo que es clamar y no recibir respuesta inmediata. Por eso, cuando tú lloras, Él no se aleja. Se identifica, se une y obra. Los santos lo sabían. San Juan de la Cruz lo llamó la noche oscura del alma. Santa Teresa hablaba del dolor que enamora, de esa sequedad espiritual donde solo queda confiar sin garantías. Es en ese terreno, cuando la fe se despoja de emociones, cuando se vuelve pura voluntad y decisión, que Dios comienza a obrar silenciosamente, como la semilla que germina debajo de la tierra sin que nadie lo note. No se trata de sentir, se trata de permanecer, de repetir una y otra vez: Jesús, en ti confío. Aunque no sientas nada, aunque no veas señales, aunque cada palabra te cueste como si estuvieras levantando una piedra con el alma. Esa oración, así de frágil, es un incendio en el cielo. Mueve cosas invisibles, crea puentes, abre caminos. Mientras tú lloras, el cielo no se queda quieto. Muchas veces, la respuesta de Dios no es inmediata porque está preparando algo mayor. Él no trabaja con relojes humanos, trabaja con procesos eternos. A veces, lo que estás viviendo no es un castigo, sino una purificación. No es abandono, es preparación. Estás siendo moldeado para recibir una gracia que solo será comprendida después. Pero mientras eso sucede, no estás solo. Hay ángeles contigo, hay manos invisibles sosteniéndote. Hay un Dios que, en lugar de apartarse, se queda más cerca que nunca. Tu llanto tiene eco en la eternidad, tus lágrimas son contadas, tus suspiros son escuchados con reverencia. Cada vez que rezas la coronilla, aunque sea entrecortada, aunque la repitas sin emoción, algo sucede en lo invisible, y ese algo es más grande que todo lo que puedas imaginar. No dejes que el silencio te engañe. No estás siendo ignorado, estás siendo sostenido. La coronilla como eco del corazón herido. Hay oraciones que nacen de la tradición, otras del aprendizaje y muchas de la costumbre, pero hay una que brota directamente del dolor, la coronilla de la Divina Misericordia. Esta oración no fue diseñada para momentos de victoria, ni para quienes tienen respuestas claras o certezas firmes. Fue entregada al mundo como un refugio para las almas desgarradas, un llamado del cielo a quienes ya no saben cómo seguir, a los que han perdido fuerza, dirección y esperanza. La coronilla es, en su esencia más profunda, el eco de un corazón herido que se atreve a confiar una vez más. Cuando Santa Faustina recibió esta oración, no estaba en un momento de plenitud. Su cuerpo enfermo, su alma incomprendida, sus noches llenas de silencio, fueron el contexto perfecto para que Jesús le revelara este instrumento espiritual. No fue desde una cumbre de fe, sino desde el valle del sufrimiento. Y eso lo cambia todo, porque la coronilla no exige perfección, no requiere entendimiento teológico, solo pide una cosa: confianza, una confianza herida, débil, temblorosa, pero real. Cada palabra de la coronilla resuena con la voz del alma que ya no encuentra otra salida. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. No es solo una súplica, es un grito disfrazado de plegaria, es la confesión silenciosa de quien se siente roto, pero se aferra al único que nunca rompe, Jesús misericordioso. Cada cuenta del rosario no es solo una repetición, es una lágrima elevada al cielo,
Es una herida abierta ofrecida al amor que todo lo restaura. La fuerza de esta oración no está en su estructura, está en su origen. Nace del corazón traspasado de Cristo y busca sanar los corazones traspasados por la vida. Por eso, cuando tú rezas la coronilla, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, del duelo, de la desesperación, no estás simplemente repitiendo palabras, estás entrando en una corriente viva de misericordia que fluye desde la cruz hasta tu alma. Estás uniéndote al mismo grito de Jesús: Padre, perdónalos. Estás participando de un misterio que no necesita ser entendido, solo abrazado. Y lo más impactante es esto: aunque tú no sientas nada al rezarla, aunque tu mente divague, aunque tu corazón esté frío, cada vez que la recitas con humildad, esa oración llega completa al cielo. No por tus méritos, no por tu intensidad, sino porque Jesús la recibe como suya. Él mismo prometió que la coronilla sería escuchada, que ningún alma que confiara en su misericordia quedaría sin consuelo. Y Jesús no miente. Su palabra no vuelve vacía. Su promesa no se rompe. Así que cuando tomas el rosario en tus manos, incluso sin fuerzas, incluso sin ganas, incluso sin saber por qué lo haces, estás lanzando un eco desde tu corazón herido que llega hasta el corazón de Dios. Y ese eco no desaparece, vibra en la eternidad, se convierte en intercesión, se transforma en gracia. La coronilla no es una fórmula mágica, es una herida abierta convertida en oración. Es el lenguaje secreto de los que aún creen, incluso cuando todo parece perdido. Si te duele, reza. Si estás vacío, reza. Si no entiendes nada, reza. La coronilla es el refugio del alma rota, el canto sagrado de los que aún esperan, el puente entre el dolor humano y la compasión divina. Rezarla no es una obligación, es un acto de valentía espiritual. Es decirle a Dios, aún sin palabras: estoy herido, pero aquí estoy. Y eso basta. La fe que atraviesa el tiempo y llega al instante divino. La mayoría de las personas oran esperando una respuesta inmediata. Rezamos, esperamos, miramos el reloj, contamos los días. Y cuando nada ocurre, la duda entra sin pedir permiso. Pensamos que Dios se olvidó, que nuestras palabras se perdieron, que el cielo ya no responde. Pero lo que no comprendemos es que la fe no trabaja con cronómetros humanos. La fe verdadera habita fuera del tiempo. Ella no mide su eficacia por lo que sucede al instante, sino por lo que provoca en la eternidad. Porque cuando una oración nace desde lo más profundo del corazón, su eco no se debilita con el tiempo. Sigue viva, activa, constante, hasta tocar el momento exacto en el que Dios decide actuar. Hay oraciones que se rezan hoy y dan fruto dentro de un año, otras dentro de una hora. Algunas incluso nunca veremos su efecto en esta vida, pero cada una de ellas, rezada con confianza, viaja como una semilla que cae en manos del Creador. Y Él, que conoce el terreno, la estación y la necesidad, sabrá cuándo hacerla brotar. El problema no está en que Dios no escuche, está en que nosotros no sabemos esperar. Queremos que todo ocurra en nuestro tiempo, pero el instante divino no es un momento cualquiera. Es un punto de inflexión eterno, donde la gracia se encuentra con la necesidad y lo que parecía imposible se vuelve real. Jesús no está limitado por tu calendario. Él no responde según tus plazos, sino según tu confianza. La fe que permanece, que no exige, que solo cree, tiene un peso sagrado. Esa fe no es ruido, es fuerza. Y es precisamente esa fe la que activa la misericordia en su máxima expresión. Cuando tú rezas la coronilla hoy, puede que nada cambie en el exterior, pero algo cambia en lo invisible, algo se mueve en el plan de Dios, porque la fe auténtica no busca controlar el cuándo, sino confiar en el quién. Abraham esperó años por una promesa. Moisés caminó décadas en el desierto sin ver la tierra prometida. Santa Mónica oró por San Agustín durante más de una década antes de verlo transformado. Ninguno de ellos oró en vano.
Sus palabras no fueron ignoradas, solo estaban esperando el instante divino, y ese instante, cuando llega, cambia todo. De un momento a otro, lo que parecía muerto resucita, lo que estaba cerrado se abre, lo que dolía sana. Pero no es magia, es gracia. Gracia que llega cuando el alma ha aprendido a confiar, no cuando exige resultados. Dios no se retrasa, Dios no olvida, Dios prepara, y en esa preparación, Él también te transforma, porque muchas veces, antes de cambiar tu realidad, necesita cambiar tu interior, y es a través de la espera, de la repetición constante de esa coronilla que parece no hacer efecto, que tu alma se moldea. Cada palabra pronunciada en medio de la incertidumbre es un cincel espiritual que talla tu confianza. Y cuando todo esté listo, cuando la hora del cielo se alinee con tu necesidad, el milagro ocurre. Por eso, no te canses. No interrumpas la cadena que une tu fe con el tiempo de Dios. Reza, reza hoy, reza mañana, reza siempre, porque no sabes qué oración será la que active ese instante divino. Puede ser la próxima, puede ser la que estás por rezar. La fe no tiene prisa, pero nunca llega tarde. Su reloj es perfecto y su destino seguro. Cuando rezas por otro, el milagro también te alcanza. Hay un misterio profundo en el acto de interceder. Cuando alguien deja de orar solo por sí mismo y comienza a clamar por otro, algo sagrado ocurre, no solo en el cielo, sino también en lo más íntimo del corazón, porque orar por otro no es una simple cortesía espiritual, es un despojo, es entregarle a Dios una súplica que no nace del ego, sino del amor, y ese tipo de oración tiene un peso que transforma tanto al que la recibe como al que la pronuncia. Cuando rezas la coronilla por alguien más, cuando ofreces cada cuenta por el sufrimiento ajeno, por la enfermedad de un ser querido, por la conversión de un alma perdida, tú mismo eres tocado por la misericordia que estás pidiendo para el otro. Jesús fue el primer intercesor. En la cruz no oró por él, oró por nosotros. Padre, perdónalos. Esa oración, nacida del dolor extremo, cambió la historia de la humanidad. Desde entonces, cada vez que alguien intercede con fe, repite ese gesto divino. Se pone en el lugar del otro. Siente el peso que no es suyo, y eso es algo que Dios no ignora, porque en un mundo marcado por el egoísmo, la intercesión es un acto de rebelión sagrada. Es negarse a mirar solo la propia herida y ofrecer la oración como medicina para otro corazón. Santa Faustina entendía esto. En su diario, escribió muchas veces que ofrecía sus dolores por las almas de los demás, por los pecadores, por los moribundos, por los que no conocían el amor de Dios. Y en esa entrega silenciosa no solo ayudaba a otros, su alma también era purificada, fortalecida, abrazada por una gracia que solo llega a los que se dan sin esperar nada a cambio, porque el que ora por otro abre puertas que ni siquiera sabía que existían, y a veces, mientras pide por el otro sin saberlo, activa milagros también para sí mismo. Cuando rezas la coronilla por alguien más, estás tocando el corazón de Dios desde un lugar privilegiado, el amor desinteresado. Estás diciéndole a Jesús, yo confío tanto en tu misericordia que no solo vengo por mí, vengo por él, por ella, por los que amo, por los que sufren, por los que ni siquiera saben orar. Y esa oración, esa entrega, tiene una fuerza espiritual indescriptible, porque no hay mayor acto de fe que clamar por otro, especialmente cuando tú también estás roto. Y lo más hermoso es que esa misericordia que invocas no se divide, se multiplica. Lo que pides para otro, muchas veces vuelve a ti con una fuerza inesperada. Dios, en su infinita bondad, no se queda con nada, y cuando ve a un alma que intercede con amor, se derrama sobre ella con ternura especial. A veces, sin que lo busques, te sana, te fortalece, te transforma, porque al vaciarte por otro, Él te llena de lo que más necesitas. Si tienes alguien por quien lloras, por quien sufres,
por quien te duele el alma, no te quedes inmóvil. Reza. Toma la coronilla en tus manos y ofrece cada cuenta como un acto de amor. No sabes qué batallas estás ayudando a ganar. No sabes cuántas almas están siendo tocadas por tu oración silenciosa. Y no sabes cuántos milagros también están esperando por ti, escondidos dentro de esa súplica que hiciste por otro. Interceder es sembrar misericordia, y quien siembra misericordia cosecha gracia. Los ángeles que acompañan tu coronilla. Cada vez que tomas el rosario en tus manos y comienzas a rezar la coronilla de la divina misericordia, algo invisible y grandioso ocurre a tu alrededor. Aunque estés solo en una habitación cerrada, aunque nadie escuche tus palabras, aunque tu oración parezca débil o repetitiva, no estás orando en soledad, porque hay presencias celestiales que se unen a ti. Ángeles, enviados por el mismo Dios, descienden en silencio para acompañarte, custodiarte y elevar tu oración hasta lo más alto. Y no es una metáfora espiritual, es una realidad sobrenatural que pocas veces es comprendida, pero que se activa cada vez que se pronuncia con fe esa súplica. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Los ángeles no son figuras decorativas ni símbolos poéticos, son mensajeros reales, servidores del Altísimo, ministros celestiales que actúan constantemente en favor de las almas. Y entre sus muchas funciones, una de las más poderosas es asistir a las almas orantes. Cuando alguien reza con humildad, especialmente oraciones inspiradas por el mismo cielo, como lo es la coronilla, los ángeles no solo escuchan, participan, custodian ese momento, recogen tus palabras, llevan tu súplica más allá de lo que podrías imaginar. Se convierten en puentes entre tu dolor y la gloria de Dios. Santa Faustina tuvo visiones claras de estos seres celestiales. En varios pasajes de su diario, describe cómo veía ángeles custodiando el altar durante la Eucaristía, o cómo los veía intercediendo durante la recitación de la coronilla. Una vez, incluso presenció cómo un ángel de la justicia divina estaba a punto de castigar una ciudad, y fue detenido cuando ella comenzó a rezar la coronilla con fervor. La oración no solo protegió, cambió el curso de lo que estaba por suceder. Ese relato no es alegórico. Es una muestra del poder espiritual que se desata cuando se reza con el corazón abierto. Y no es solo una experiencia mística reservada a los santos. Cuando tú rezas desde tu lugar oculto, desde tu dolor callado, desde tu fe pequeña pero sincera, los ángeles también te rodean. Puede que no los veas, puede que no los sientas, pero están ahí. Son ellos quienes fortalecen tu espíritu cuando ya no puedes más. Son ellos quienes apartan distracciones, quienes te sostienen en el combate interior, quienes impiden que el desánimo apague tu voz, y cuando terminas de rezar, no se van con las manos vacías. Suben con tus palabras como si fueran flores espirituales ofrecidas en el altar del cielo. El mundo espiritual es más real que el visible, y en ese mundo, cada coronilla rezada con fe es una llama que se enciende, atrae luz, atrae presencia divina. Atrae movimientos invisibles que impactan no solo tu vida, sino la de muchos. A veces el consuelo que sientes luego de orar, la paz que llega sin explicación, la fuerza que vuelve cuando creías que no podías más, no son casualidades, son señales de que no estuviste solo. Los ángeles estaban ahí, silenciosos, fieles, contigo. Reza con la certeza de que no estás abandonado. La habitación puede parecer vacía, pero el cielo se llena cuando una sola alma confía. Cada palabra que pronuncias con amor, cada vez que repites con fe, Jesús, en ti confío, un ángel recibe esa confesión como una perla preciosa y la lleva a los pies de Dios. No temas si no sientes nada. El cielo no necesita que sientas, solo que confíes. Y mientras tú rezas, hay alas que te rodean. El susurro divino en medio de la enfermedad. En medio de la enfermedad, el cuerpo habla con dolor, la mente se nubla con miedo y el alma se llena de preguntas que no siempre encuentran respuestas. Los días se vuelven largos,
Las noches insoportables. A veces ni el descanso alivia ni los medicamentos bastan. Es allí, cuando el sufrimiento físico se une al silencio espiritual, donde muchos pierden la esperanza. Pero hay algo que no todos perciben. En ese lugar de fragilidad extrema, donde todo parece romperse, hay un susurro que no viene de la tierra. No es humano, no es emocional, no es mental. Es un susurro divino que solo se escucha cuando todo lo demás ha sido callado. No aparece como una voz fuerte. No grita ni interrumpe, no impone. Es suave, delicado, apenas perceptible, pero quien lo capta sabe que es real. Es Jesús hablándole al alma enferma, no con promesas vacías, sino con presencia. No siempre dice, te voy a sanar. A veces simplemente dice, aquí estoy. Y eso basta. Porque cuando el dolor es insoportable, la mayor necesidad no es una solución, es una compañía. No es que desaparezca la cruz, sino que alguien la cargue contigo. Y ese alguien en medio de la enfermedad es Jesús misericordioso. Cuando rezas la coronilla en ese estado de debilidad, no lo estás haciendo solo para pedir sanación. Estás creando un espacio donde ese susurro pueda ser escuchado. Estás diciendo sin palabras, ven Señor y quédate conmigo. Y Él viene, tal vez no como lo esperas, tal vez no con el milagro instantáneo que anhelas, pero viene, en forma de paz, en forma de consuelo, en forma de fuerza para atravesar un día más. Porque hay sanaciones que son físicas y hay otras que son interiores, y a veces la más urgente no es la del cuerpo, sino la del alma que está al borde de rendirse. Dios no desprecia al que sufre, Él no se aleja de los enfermos. Muy por el contrario, tiene una predilección misteriosa por los que están postrados, limitados, solos. La cruz no es un símbolo de castigo, es una puerta, y todo el que está unido al dolor tiene acceso a una intimidad con Cristo que pocos conocen. Es una escuela silenciosa donde se aprende a confiar sin ver, a amar sin entender, a perseverar sin resultados. Y es en esa escuela donde se escuchan las palabras más profundas de Dios. No con los oídos, con el alma. Santa Faustina entendía esto desde su lecho de enfermedad. Sabía que cada dolor ofrecido con fe tenía un propósito eterno, y por eso, aun en sus peores días, tomaba el rosario y rezaba la coronilla con manos temblorosas, con voz apagada, pero con el alma encendida de confianza. Ella sabía que el sufrimiento que no se ofrece se desperdicia, pero el que se une a la misericordia se transforma en canal de bendición. Si hoy estás enfermo, o si estás acompañando a alguien que lo está, no subestimes el poder del susurro divino. Tal vez no haya grandes revelaciones, tal vez no haya señales, pero si prestas atención, en medio del dolor, escucharás algo que el mundo no puede darte, y ese susurro será suficiente para sostenerte. No dejes de rezar. No dejes de invocar la misericordia, porque mientras tu cuerpo sufre, tu espíritu puede estar siendo abrazado por el mismo Dios, el instante exacto en que Dios decide actuar. Hay una tensión profunda que vive en todo corazón creyente. Saber que Dios puede obrar en cualquier momento, pero no saber cuándo lo hará. Esa espera puede volverse insoportable. El alma se desgasta. La fe se pone a prueba. Se reza una y otra vez. Se insiste, se suplica, se clama, y nada parece cambiar. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Solo significa que aún no ha llegado el instante exacto en el que su voluntad se manifiesta. Porque Dios no responde por impulso. Él actúa en el momento perfecto, ni antes ni después. Y muchas veces, ese instante llega después de una oración silenciosa, una súplica humilde, una coronilla rezada en medio del cansancio, sin que siquiera te des cuenta de que justo ahí algo fue decidido en el cielo. La lógica humana busca respuestas inmediatas. Necesitamos ver para creer, sentir para confiar. Pero la lógica de Dios es completamente distinta. Él forma el corazón antes de dar el milagro. Trabaja en tu interior mientras tú esperas el exterior.
porque más importante que lo que esperas es lo que te estás convirtiendo mientras esperas. La coronilla es una de esas oraciones que no solo piden, sino que transforman. Cada vez que la rezas, te estás acercando a ese punto invisible, a esa línea sagrada donde tu fe se encuentra con la acción divina. Y lo más impactante es que ese instante puede parecer insignificante desde fuera. Puedes estar en la cocina, en la cama, en un hospital, caminando por la calle, rezando casi sin ganas y sin saberlo, estar tocando el umbral del milagro. Porque lo que activa ese momento no es tu estado emocional, ni la perfección de tu oración, ni el lugar donde estás. Es tu confianza. Es esa rendición interna que le dice a Dios: no entiendo, pero confío. No veo, pero sigo. No siento, pero creo. Y cuando esa entrega es real, algo cambia. Puede que no lo veas de inmediato, pero ese instante ya fue marcado en la eternidad. Hay momentos en la historia que fueron precedidos por oraciones silenciosas, madres que rezaron en soledad, enfermos que susurraron una súplica, almas que, sin saberlo, doblaron el curso de sus vidas porque persistieron una vez más. ¿Y si tu próximo rosario es el que cruza ese umbral? ¿Y si esa coronilla que estás a punto de rezar es la que llega justo cuando el cielo decide actuar? No lo sabrás hasta que confíes, y por eso Jesús insiste tanto en esa frase que repitió a Santa Faustina una y otra vez: Jesús, en ti confío. La confianza no es resignación, es entrega activa, es mantenerse de pie aun cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Y es esa perseverancia la que madura tu fe, la que alinea tu alma con la voluntad divina, la que te prepara para recibir. Porque lo que viene de Dios no se improvisa, se construye en lo invisible, se gesta en lo espiritual, se activa cuando el corazón está listo. Y ese momento, aunque tú no puedas verlo, está en camino. No apresures el cielo, no detengas tu oración, no interrumpas la cadena de gracia que se está formando con cada cuenta que pasa entre tus dedos. Cada coronilla que rezas es un paso más hacia ese instante exacto. Dios ya sabe cuándo lo hará. Tú solo necesitas confiar lo suficiente como para seguir orando hasta que llegue. La oración que convierte el sufrimiento en propósito. El sufrimiento es inevitable. Llega sin aviso y muchas veces parece no tener sentido. Nos golpea en el cuerpo, nos rompe el corazón y nos deja preguntas que nadie puede responder. Pero existe un camino por el que el dolor puede transformarse en algo más grande que la simple experiencia de angustia, la oración. No cualquier oración, sino la que se ofrece desde la fe, la humildad y la entrega total a la divina misericordia. Cada cuenta de la coronilla no es solo un pedido, es una oportunidad para que el dolor se convierta en propósito. Porque cuando entregas tu sufrimiento a Dios, dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en instrumento de su gracia. No se trata de minimizar el dolor ni de ignorarlo. Se trata de darle un sentido espiritual. La coronilla te enseña que cada lágrima tiene valor, cada noche de desvelo tiene un propósito y cada suspiro de desesperación puede ser transformado en oración que salva. El sufrimiento no desaparece automáticamente, pero su peso cambia cuando lo ofreces. Ya no es solo tuyo. Se convierte en un puente que conecta tu corazón con la misericordia infinita de Jesús. Y esa conexión transforma tu alma, fortalece tu espíritu y te prepara para recibir bendiciones que no hubieras imaginado. Santa Faustina comprendió profundamente esto. Sus días estuvieron llenos de dolor físico y espiritual, pero nunca dejó de rezar la coronilla. Cada momento de sufrimiento ofrecido era un acto de amor, un gesto de confianza y un canal para que otros también recibieran gracia. Su experiencia nos enseña que la oración consciente convierte la debilidad en fuerza, la frustración en entrega y el miedo en esperanza. Cuando rezas por alguien o por ti mismo desde el dolor, estás activando un proceso espiritual que trasciende lo visible. Estás permitiendo que el sufrimiento se vuelva redentor, que tu prueba tenga un propósito más allá de lo humano,
que tu historia de dolor se transforme en testimonio de misericordia. No todos lo entienden. Muchos luchan por aceptar su dolor y lo viven como derrota. Pero quien descubre este secreto de la coronilla se da cuenta de que la oración convierte lo imposible en instrumento de la gracia. Cada cuenta, cada invocación, cada repetición de Jesús, en ti confío, no solo pide ayuda, también entrega, ofrece, transforma. Lo que antes parecía un obstáculo insalvable se convierte en escalera hacia la confianza plena, hacia la paz interior y hacia la capacidad de amar incluso en medio del dolor. Hoy, si estás atravesando momentos difíciles, si sientes que el sufrimiento te sobrepasa, toma el rosario. Reza la coronilla con todas tus fuerzas, incluso si parecen pocas. Ofrece tu dolor a Dios, confía en su misericordia y observa cómo, poco a poco, cada lágrima se convierte en propósito, cada suspiro en oración, cada momento oscuro en luz interior. La oración no elimina la cruz, pero la transforma. No solo consuela, sino que transforma tu sufrimiento en un camino que puede salvar, liberar y bendecir. Ese es el poder de la coronilla. Ese es el poder de una oración que se hace puente entre tu dolor y la gloria de Dios. Cuando Dios rompe el silencio, el milagro comienza. Hay momentos en que todo parece perdido. Cuando los días se vuelven grises, cuando los problemas se acumulan y el corazón está cansado de luchar, muchos sienten que Dios no escucha. Se preguntan si sus oraciones fueron escuchadas alguna vez. Se sienten solos, abandonados, y comienzan a perder la fe. Pero el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Es el tiempo en que Él actúa en lo invisible, moviendo las piezas del universo espiritual para que su intervención llegue en el instante exacto. Y cuando ese momento llega, el milagro comienza. No es necesariamente un cambio inmediato en lo externo. No siempre se manifiesta con espectáculo. El milagro empieza en tu interior. Comienza con paz en medio del caos, con fuerza donde antes había debilidad, con confianza donde había duda. Cada palabra de la coronilla, cada cuenta rezada con fe, cada invocación silenciosa, se convierte en un hilo que conecta tu corazón con la voluntad divina. Y cuando Dios decide romper el silencio, esos hilos se iluminan y forman una red de gracia que transforma tu vida de maneras que no podrías prever. Jesús escucha la fidelidad de tu fe, aunque sea pequeña, aunque esté agotada. Él ve el corazón que persevera en la oración, que sigue confiando en medio de la oscuridad. Ese corazón se convierte en el canal por el cual su misericordia se derrama. A veces el milagro se manifiesta en sanación, a veces en liberación, a veces en entendimiento profundo, pero siempre llega. Cada oración, cada lágrima, cada suspiro de confianza es recibida y valorada en el cielo, y ninguna vuelve vacía. Lo que parecía insignificante se convierte en la chispa que desencadena la intervención divina. Cuando sientas que el mundo ha callado y que tus gritos de fe no tienen eco, recuerda que el silencio de Dios está lleno de propósito. Él actúa cuando tu corazón está listo para recibir. Cuando menos lo esperes, cuando tu fe haya sido probada hasta el límite, su respuesta aparecerá. Puede ser un signo, un cambio en la situación, un alivio interior o una nueva oportunidad que abre caminos que antes parecían cerrados. Es en ese instante cuando el milagro se revela y todo cobra sentido. Tu oración no fue en vano, tu persistencia fue escuchada. La coronilla de la divina misericordia se convierte en la llave que activa la gracia, y el silencio se transforma en respuesta viva. No subestimes el poder de tu fe silenciosa. No ignores la fuerza de tus plegarias constantes. Dios rompe el silencio de formas que a menudo no comprendemos, pero que siempre reflejan su amor infinito. Cuando Él actúa, no solo cambia circunstancias, cambia corazones. Y así, mientras tú sigues confiando, mientras continúas rezando, el milagro comienza. Y con él,
la certeza de que nunca estuviste solo, que nunca dejaste de ser escuchado y que la misericordia de Jesús siempre llega a quien persevera en la oración con fe sincera.